que e-learning prácticamente es cualquier cosa que esté puesto sobre la web con un PDF. Con lo cual, yo quiero dejar bien en claro que, digamos, más que una evolución de la tradicional educación a distancia, el concepto de e-learning, digamos, porque algunos dicen, lo único que ha cambiado entre la educación a distancia tradicional y lo que hoy conocemos como e-learning es simplemente que hay un medio diferente, que en este caso es Internet, a diferencia de lo que podía ser la radio, la televisión o cualquier otro medio de comunicación. Sin embargo, digamos, este medio último sobre el cual se habla, digamos, la ayornalización, digamos, con respecto a lo que era la educación a distancia, ha cambiado prácticamente todas las variables del sistema y ha hecho que la interactividad sea la variable, digamos, más intensa a tener en cuenta, y cuestiones como antes no se tomaban en cuenta en la educación a distancia, como pueden llegar a ser las relaciones horizontales, el aprendizaje horizontal entre pares como entre alumnos, que antes prácticamente no existían o eran prácticamente imposibles de llevar a cabo, sí se pueden dar en un sistema de e-learning. Entonces, como decía ayer un orador, estamos desde hace ya más de 10 años en la era del E, del prefijo E, ¿no es cierto? E-commerce, e-business, e-learning. Y realmente es una maldición que estemos, digamos, con ese prefijo adelante, porque hemos puesto siempre demasiado énfasis en la parte de la tecnología antes que en la parte específicamente del aprendizaje. Y es más, la incumbencia profesional en estos casos debería ser de parte de la gente dedicada a la educación y no de parte de la gente dedicada a la tecnología. Sin embargo, la ecuación está dada vuelta y siempre está puesto el énfasis en el ámbito de la tecnología. Tal es así que yo quiero, con esta foto que es del New York Times de 1943, traer un poco, digamos, a colación, no sé si me voy un poquito de tema, sobre el uso de la tecnología en la educación. Aunque la foto es un poco, digamos, difusa, lo que muestra, digamos, es una experiencia que se hizo en los Estados Unidos en esa época. Esto que ustedes pueden ver es un avioncito, ahí tienen a los costados los alumnos y al frente la maestra. Pero fíjense lo que hay ahí. Hay un avioncito, como les decía, con alumnos, con pupitres, hasta con un globo terráqueo, ¿no? Como lo pueden ver adelante. Se está reproduciendo exactamente el ambiente de la clase sobre un ambiente educativo que teóricamente debería ser diferente. Los alumnos estar no necesariamente en pupitres, quizá escribiendo en el piso del avión, viendo en las ventanillas sobre cuál es la superficie y los accidentes terrestres que pueden ver en ese momento. Sin embargo, nuestras cabezas están preparadas siempre para llevar, digamos, las nuevas tecnologías, pero con viejas metodologías. Hay un arrastre permanente. Esto no solamente ocurre en el ámbito de la educación, sino en el ámbito de cualquier tecnología que se emplea y durante un periodo determinado, bueno, la seguimos utilizando, como ustedes saben, de una manera antigua. Entonces, actualmente nosotros en el e-learning, y esto es por cuanto queremos modificar este proyecto que nosotros estamos llevando adelante, el e-learning no es más que un e-watching, un e-reading, un e-listening, es decir, estamos haciendo cosas de lectura, estamos haciendo cosas de ver a través de la web, estamos haciendo cosas de escuchar a una persona, digamos, que en un bustoparlante que está 15, 20 minutos en la red, lo cual es aburridísimo. Creo que la mayoría de ustedes no aguanta ese tiempo determinado estar sentados en sus casas escuchando a alguien que les dice eso. Entonces, estamos reproduciendo, digamos, los ambientes viejos en este nuevo medio. Por eso yo diría que en vez de e-learning, digamos, acá hay un e-teaching, digamos, seguimos poniendo el énfasis en la figura del profesor y no en la figura del alumno, básicamente. Cuando se está hablando de que el e-learning, y algunos lo dicen, digamos, como si esto fuese un gran descubrimiento, en realidad está puesto el énfasis en que está centrado en el alumno y no en el profesor, cuando esto ya lo había dicho Piaget hace muchísimos años. En realidad, lo que se debe estar diciendo es que, mire, usted va a tomar un curso, alumno, y el énfasis lo vamos a poner usted. Si usted no se
mueve por su aprendizaje, es muy probable que que ninguna otra persona se mueva, por más que el tutor sea una persona realmente insistente. Eso es básicamente, digamos, la figura del aprendizaje puesto o centrado en el alumno. Esto lo voy a decir rápidamente. Todo esto está muy lindo decirlo. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica, después terminamos haciendo PDFs. ¿Por qué? Porque el grado de diseño instruccional, desde lo que es un e-reading, que es lo que estamos haciendo actualmente, a un e-learning realmente puro como debería ser, es realmente costoso. No es subir materiales simplemente a la web, digitalizarlos y ahí se terminó el partido. En realidad, el extremo derecho de lo que ustedes están viendo ahí, las simulaciones y los juegos online, son justamente hacia donde vamos, el futuro. Es decir, la inmersión prácticamente total del alumno, cosa que no puede hacer en un ambiente prácticamente presencial de una manera por lo menos directa. Hay simulaciones presenciales, hay juegos presenciales, pero no de una manera de inmersión total. Y para terminar con esto y antes de entrar en lo que es el proyecto rápidamente, nuestras premisas han sido, primero, tener una plataforma completa y sencilla. Hay 2.000 plataformas en este momento de software libre, comerciales, lo que fuese. En realidad a nosotros no nos interesa una plataforma, alguien lo dijo ayer también, una plataforma que tenga infinita cantidad de posibilidades, pero que el alumno y eventualmente el profesor tengan que hacer un curso para manejar esa plataforma o para estar en un curso determinado. Eso desde el punto de vista pedagógico es simplemente un distractor. Entonces, nosotros queremos simplemente una plataforma que sea muy fácil de navegar con unas pocas instrucciones. Una fuerte y sistemática acción tutorial, ámbito sobre el cual hay que trabajar mucho. Hay historia de que los profesores en la enseñanza presencial fueron previamente alumnos en la enseñanza presencial, pero no hay historia de profesores que sean tutores en la enseñanza virtual que previamente hayan sido alumnos en la enseñanza online. Esto parece una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Sin embargo, la mayoría de los docentes tutores no han sido primero alumnos, por lo cual no tienen, o mejor dicho, tienen esa falta de algunos problemas que se le dan a muchísimos alumnos, como por ejemplo el caso de la soledad. Una gran cuota de interactividad, que haya y que exista realmente trabajo colaborativo y que los materiales hayan sido propios y específicos, diseñados para eso. Me he encontrado con algunas personas también que lo único que hacen es, este es el texto de Philip Kotler, lo digitalizamos, lo subimos a la red. Bueno, independientemente de que no se puede, por una cuestión de tipo legal, hacer eso, hay otra cuestión, que ese texto no está pensado para un ambiente virtual. Entonces, acá es donde viene el centro de esta charla, que es el del procesamiento didáctico. ¿Cuáles son básicamente las patas del e-learning? Todo el mundo la conoce, son 3: contenidos, tecnología y servicios. Ahí están explicitados, digamos, básicamente cada uno de esos, no voy a ahondar, digamos, sobre eso. En nuestro proyecto, en el 2004, cuando empezamos, la tecnología ocupaba un 28%, el contenido un 62% y los servicios, que era esto básicamente el procesamiento didáctico, un 10% nada más. Hoy en día, en el 2006, ya tenemos que han reducido la tecnología y los contenidos, sus porcentajes, para dar lugar a los servicios básicamente, a esto que les decía antes, al procesamiento didáctico, sobre lo cual diría que poco se hace énfasis en los proyectos de e-learning cuando se plantean por primera vez. Entonces, vamos a tomar, digamos, algunas consideraciones. Primero, en un proyecto de e-learning como el que nos ha tocado, hay una redefinición básica de los roles del profesor y del alumno. Primero, del docente convencional pasamos a un docente, es lo que yo les decía antes, yo puedo seleccionar un docente que sea idóneo, porque sabe su materia, en el ámbito presencial. Pero en el ámbito de la educación virtual nos encontramos con que este docente convencional se divide en dos, eventualmente, en un docente contenidista y en un docente que puede llegar a cumplir las veces de tutor también.
y que puede darse el caso, de hecho ocurre, en donde esa misma persona, ese mismo tutor, no quiera acordar los dos papeles porque no se siente capacitado, por ejemplo, para producir un texto determinado. En estos nuevos roles del docente, básicamente tenemos tres tipos de competencias. Las competencias pedagógicas, las que debe tener cualquier docente, las competencias comunicativas y las competencias tecnológicas. Las competencias pedagógicas, pasamos de un modelo de aprendizaje tradicional, de transferencia netamente de la información, como les comentaba antes, a algo que es un modelo de cambio donde hay construcción de conocimiento, que también nombró Héctor recientemente. Es lo que yo llamo un poco ser arquitecto de recorridos o arquitecto de trayectos nuevos, la figura esta del docente, porque algunos dicen, bueno, no, en este caso el docente pasa a ser un facilitador. Bueno, es desmerecerle un poco, o mejor dicho, no darle la función que realmente se merece a este docente. Por eso me gusta más decirles un arquitecto de trayectos, porque le va confiriendo al alumno un determinado trayecto para su aprendizaje. Las competencias comunicativas, así como el docente, como yo lo estoy haciendo, digamos, en este momento, debe tener cierto tipo de cualidad comunicativa oral. En los ambientes virtuales, obviamente, eso se transmite fundamentalmente a través de textos, ¿no? Entonces, tiene que perfeccionar otro tipo de herramientas. Interpretar sistemas de códigos no verbales ni escritos, consignas tecnológicas. Y dentro de las competencias tecnológicas, donde capacitamos a los docentes, obviamente están desde las básicas, las medias y las avanzadas, ¿no? Yo siempre les digo, un docente, digamos, tutor, por lo menos lo que yo quiero es que se desenvuelva básicamente, digamos, a través de internet, digamos, y con correo electrónico. No me importa tanto, digamos, que sepa hacer una conversión de un gráfico de un formato a otro formato, porque para eso tiene quizá un equipo de apoyo, aunque sería deseable que lo tuviese. Otras consideraciones que tenemos en cuenta en el proyecto: que los textos siempre sean comprensibles por sí mismos, que la producción de materiales sea previa en su totalidad, aunque después sean cambiados a medida que vayamos adelantándonos en la carrera. Y en estos nuevos entornos vamos a ver nuevas figuras: el diseñador gráfico, el webmaster, el gestor de la plataforma, los auxiliares técnicos y, ahora sí, a lo que venía, al famoso procesador didáctico, como se lo ha llamado, digamos, últimamente. Y acá hay un uso no homogéneo de la expresión en los diferentes proyectos de e-learning. Está desde quienes piensan didácticamente un proceso de desarrollo de un proyecto educativo desde cero, hasta quienes lo consideran un proceso externo, un agregado posterior. Fíjense que son dos cosas completamente diferentes. Las vuelvo a leer. Pensar didácticamente un proceso de desarrollo de un proyecto educativo en su conjunto, a que me entreguen todo el material y yo después de eso haga un procesamiento didáctico. El concepto subyacente de esto es que contenido y forma didáctica pueden separarse, pero los resultados son diferentes a la postre. Las consideraciones que debemos tener en cuenta: la mayoría de los docentes no tienen conocimientos suficientes para producir por sí mismos materiales de calidad. Por eso es importante, como han salido en estos últimos tiempos, carreras, cursos de producción de materiales para entornos virtuales. Y en la presencialidad, aunque hay idóneos, no hay procesadores orales. Fíjense esta figura. Generalmente los que da, por ejemplo, hay muchos casos que como no hay profesores de biología, entonces dicen, bueno, vamos a conseguir a un médico que dé biología. Sin embargo, el médico, como todos sabemos, no tiene una formación docente previa, ¿sí? Sin embargo, él va a dar la clase presencialmente, ¿sí? Y no tiene una persona en el medio a la cual él le cuenta lo que tiene que dar y entonces el procesador oral, que es esto que está acá, se lo cuenta después a los alumnos, ¿sí?
Quiero poner énfasis en esta figura quizá un poco extrema de lo que estoy diciendo, pero es lo que actualmente ocurre con lo que se han denominado los procesadores didácticos. De la formulación a la práctica, el procesador didáctico como sujeto experimental en las primeras asignaturas. Cualquiera que haya estudiado ciencias de la educación puede hacer este tipo de trabajos con cualquier materia prácticamente, marketing, informática, prácticamente con cualquier materia de las básicas. Pero ¿qué sucede con las que ya son mucho más difíciles, que requieren otro tipo de conocimiento? Y en las disciplinas más duras, física atómica, si hubiese que procesar didácticamente. Con lo cual, en estos últimos casos, el procesamiento didáctico se restringe básicamente a diseño gráfico y un diseño web. Eso es lo que terminan haciendo muchos procesadores didácticos. Entonces, de las concepciones teóricas al trabajo de campo, debe haber un proceso de selección previo a las prioridades, de la capacitación docente que les hablaba antes, ¿no? Hacer una muy estricta capacitación docente. Nosotros tardamos 1 año en capacitar a todos nuestros docentes. Quiero aclarar, porque no lo dije antes, que la carrera es básicamente una tecnicatura superior de 3 años de duración en comercialización, marketing. Desarrollar una guía docente para el contenidista, el programa de cada materia y tener un fuerte equipo de apoyo. Las tareas del equipo auxiliar siempre son dar comprensibilidad al texto, tratar de temas de estructura, de cómo se plantean, digamos, básicamente cualquier texto que presente, digamos, el docente, incorporación de metáforas y ejemplos, incorporación de actividades y confección de ilustraciones y diagramas. Esta sería la tarea entonces del equipo auxiliar. Finalmente, las dificultades que hemos observado son, primero, reaprender a escribir por parte de los docentes en aquellos que lo hayan hecho previamente, y hay un miedo, un terror, pánico a qué dirán mis colegas, porque lo que uno puede decir en una clase y no lo escucha ningún otro colega, esto lo tienen que plasmar en negro sobre blanco, y entonces muchas veces no quieren producir un contenido por ser juzgados por sus colegas. Y el camino que entonces nosotros proponemos es que los docentes que se incorporen a la educación virtual como contenidistas adquieran las competencias necesarias para desarrollar los materiales de su campo disciplinar antes de hacerlo y dirigir ellos el trabajo de los técnicos auxiliares y no ser dirigidos por ellos, que es lo que pasa últimamente, que los técnicos auxiliares dirigen el trabajo de los profesores. Últimas pantallas, por si no, Héctor me va a matar. Esta es nuestra plataforma. Bueno, la guía de trabajo del docente tutor, la guía del docente contenidista, para que tengan una idea, es una guía de 300 páginas. Bueno, esta es la plataforma. Ya ven, es una página web muy simple de navegar, no tan icónica, pero sí, digamos, con los textos que están expuestos, cualquier persona lo puede hacer rápidamente. De todas maneras, hemos hecho un CD interactivo para que quien lo usa por primera vez, lo único que tenga que hacer es colocarlo y ver, digamos, a posteriori cómo debe desenvolverse. Este es el CD que les hablaba, donde están prácticamente todos los materiales para que no tengan que bajarlos. Los alumnos, bueno, esto no sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, no tienen banda ancha, entonces van en sus casas, tienen conexiones telefónicas o en cibercafés, entonces ellos ya tienen todos los materiales en el CD y utilizan la plataforma específicamente para el ámbito de la comunicación y no para estar 1 hora bajando materiales. Bueno, esto era, mientras había algunos que les estaban sacando fotos, acá están las fotos de ustedes mientras estábamos hablando nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Jorge Rey. Y ahora ustedes han escuchado los 3 oradores que presentaron iniciativas iberoamericanas de formación virtual. Este es el último tema de nuestra reunión. Pero tenemos ahora un pequeño tiempo para preguntas de los que escucharon con mucha paciencia estas 3 presentaciones. Por favor, preguntas.
Don Ricardo, por favor. Hablo suficientemente duro, pero si no, no se graba. Claro. Okay. Yo me voy a atrever, ya que estamos a punto de terminar, a formular una pregunta que yo creo que es importante para tratar de formularnos un plan de trabajo, como está de moda ahora que se dice una hoja de ruta, y aprovechando que tenemos tan buenos especialistas en la mesa y gente con tanta experiencia, conocimiento, yo me atrevería a preguntar si ustedes tuvieran ahora la decisión de solucionar, digamos, los principales problemas relacionados con la formación virtual en Iberoamérica, ¿qué 3 decisiones importantes creen que es lo que habría que hacer? ¿Cuáles son las 3 cosas que habría que hacer primero, por paso? O sea, es un reto que no es fácil, pero yo creo que aprovechando la capacidad y la experiencia de ustedes, podríamos tratar de sacar algunas conclusiones en ese sentido. Bueno, Yo me aquí atrevería a comentar, digamos, básicamente algo que dije recién. No quiero apropiarme del micrófono, pero no sé si puedo alcanzar a decir 3, pero voy a decir una que me parece fundamental. Yo he trabajado, digamos, desde el año 82 en el ámbito de la introducción de informática en las escuelas, con lo cual he visto de parte de gobiernos, de instituciones, muchos proyectos que han quedado en el olvido, por no decir en el fracaso, en donde, lo que dije antes, priorizaron la incorporación de tecnología y se olvidaron fundamentalmente del tema de la capacitación docente. Hoy en día, digamos, con esto pasa algo, digamos, análogo, y yo diría que debemos hacer muchísimo hincapié, creo que lo dije un par de veces en la charla, de tener, digamos, más formación de formadores y pensar, digamos, desde esa óptica, digamos, cualquier proyecto que se vaya a implementar. Porque si no, así como antes las computadoras terminaban en las cajas bien embaladas que se enviaban a las escuelas rurales o a donde sean, porque prácticamente nadie sabía emplearlas, hoy en día vamos a terminar de una manera similar, proveyendo de unos contenidos excelentes, que los hay y muchos en este momento, gratuitos para mucha gente, pero donde no va a haber suficiente cantidad de tutores que los puedan llevar adelante estos proyectos. Porque si no, vamos a terminar con cursos de enseñanza autoasistida. Y yo creo que esto no es lo que queremos fundamentalmente para proyectos de e-learning. pregunto si quiere agregar algo a esta pregunta que se ha formulado de don Ricardo de Sejib. Bueno, pues en principio lo que ha comentado aquí nuestro compañero es muy cierto. O sea, si todos los medios que se están poniendo a disposición del público para formarse, pues realmente no tienes personas que les guíen en cómo utilizarlos, pues es que eso se queda lleno de telarañas al final, ¿no? O sea, que sí que realmente habría que invertir en, primero, dar a conocer que existen esos medios, porque se están poniendo muchísimos medios. En el ejemplo, o en el caso así un poco particular nuestro, vemos que realmente sí hay infraestructura y sí hay medios. Por ejemplo, en un país como México sí hay ordenadores, sí hay muchos ordenadores. Estamos pensando al principio, bueno, necesitamos crear infraestructura, comprar equipos. Pero es que no hace falta comprar tantos equipos, y es que equipos hay. Y cursos hay. Estamos viendo cursos y cursos a montones. Para meter, por ejemplo, en nuestra plataforma, lo que necesitamos es que la gente se entere de que existen esos cursos, de que existen unos sitios donde poder recibir esa formación, y lógicamente que la gente que les forme tenga una capacidad para llevar a buen puerto esto, porque si no, telarañas al final en los equipos y recursos que se tiran y fondos que se están desperdiciando. Pregunto a mi tocayo, de sus 50 años de experiencia del ILSE, ¿qué puede decirnos? Creo que los tres coincidimos en este tema, es los modelos de uso de esta tecnología, y que ya lo hemos tocado, y la verdad es que a mí me da mucho gusto que hemos coincidido en que sí hay de fondo, ¿no?, todavía
asuntos que resolver de cómo utilizar la tecnología, pero lo diría en que hace un rato lo mencionaba, que sean las grandes empresas las que inviertan en esto, no debe ser aquellos que no tenemos que poner esa tecnología a disposición de los usuarios finales. Entonces creo que es esta capacitación y actualización para las habilidades de los individuos, llámese docentes, llámese personas que están en proyectos. Lo segundo es, creo que también para toda la región había que hacer una especie de catálogo de los proyectos exitosos. Ha habido N número de iniciativas que por ahí sería cuestión de actualizarlas y de documentarlas. Seguramente para la CEGIP sería un proyecto interesante, es qué está pasando, qué sí funciona. Y lo tercero, que a lo mejor suena muy utópico, pero que creo que todos coincidiríamos, es en tratar de estandarizar cuáles las tecnologías que sí sirven para nuestra región también, porque bueno, hay N número de propuestas de plataformas de e-learning, de propuestas tecnología de televisión, pero no podemos en este momento gastar el dinero en inventar a ver si sirve. Entonces, si no regresamos a lo que llevamos muchos años haciendo, a ver cuál es lo que sirve. Entonces siempre estamos, y nunca le vamos a llegar a la tecnología, porque cuando hicimos algo, se equipó una escuela con computadoras, a los 2 años son obsoletas. Entonces creo que sí habría que pensar muy bien, coincidimos en lo mismo, es la capacitación, la actualización para el desarrollo de habilidades de estos individuos, en pensar en un catálogo de estos proyectos exitosos que todos tenemos, cuando menos nuestra región es muy similar, y pensar en una estandarización de ese uso de la tecnología y de estas propias tecnologías. Una cosita más que querría aclarar, que básicamente hemos asistido a que hay una diferenciación en este momento muy notoria entre lo que es enseñanza presencial y formación virtual u online. Y yo creo que, digamos, que esto va necesariamente a una convergencia, digamos, en educación presencial o virtual, lo que fuese, pero digamos es una convergencia muy natural. Digamos, hoy nadie dice enseñanza asistida por TIS y pizarrón, y es una tecnología, la TIS y el pizarrón. Bueno, tan simple como esto, digamos, cuando el medio pase a ser transparente, vamos a seguir pensando en la educación y no en la tecnología. José María Antón, por favor. Yo creo que la hoja de ruta en sí misma, es decir, nosotros que por el tipo de vida que llevamos oímos al cabo del año muchas presentaciones, a mí me da la impresión, como no experto que soy en estos temas, que se está repitiendo siempre una serie de conceptos que deberían ya estar superados. Por ejemplo, Guadalajara, México, Encuentro Internacional de Tecnologías de la Información aplicada a la Educación, donde estuvimos Héctor y yo. Todas las presentaciones que yo y ahí empezaban. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ni son nuevas, tecnología probablemente sean, hay que aplicarlas a la educación, en donde tiene que haber una serie de apoyos. El aprendizaje centrado en el alumno se basa en que los tutores, quizás un grupo de expertos podía ver todo eso, todo lo que ya se sabe, escribirlo en algún sitio y empezar siempre el debate a partir de ahí. Porque si no, hemos de empezar como Jorge, explicando lo que entendemos por una palabreja en inglés, que habría que buscar el equivalente en español, quizás esos expertos pudieran. E-learning, teaching, training, pues si tenemos muchas cosas en español. Quiero decir que estamos en pañales y a lo mejor en la descripción de la hoja de ruta en sí misma encontrábamos algunas de las soluciones de las que ya partimos. Porque a lo mejor un grupo de expertos podría decidir de aquí a 25 años como el concepto de innovación aplicado a la educación y dedicarnos, en vez de a darle vuelta y a manear la perdiz todo el tiempo, a ver de las 20 cosas que esa innovación significa para esos expertos, cuáles hemos hecho y cuáles podríamos colaborar entre todos a hacer. Perdón que me implique en una discusión teórica, pero creo que es un tema que está ahí, y mientras sigamos repitiendo tantas veces lo mismo, entonces por eso me parece que los paneles de estos días han sido extraordinariamente interesantes, porque los expertos no han tenido que partir de esa base, sino que ya partían de premisas superiores a las que normalmente oímos. Entonces por eso sería bueno tener